Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. En esta ocasión quiero referirme a un libro que acabamos de publicar referente a los tendederos que se han instalado en las universidades desde 2017 y que propiamente se han visto en universidades públicas, en universidades privadas, en centros de investigación CONACYT, en universidades tecnológicas, en universidades pedagógicas, es decir, todos los centros de educación superior han visto aparecer estos tendederos donde las estudiantes manifiestan el malestar educativo que tienen respecto de distintos tipos de violencias y de agresiones que ocurren en las aulas universitarias. No estoy hablando justamente de actos que todos constituyen delitos. Estoy hablando de un malestar que ocurre con las estudiantas. ¿Por qué? Porque miren, durante todo ese tiempo, desde antes de la violencia, veníamos escuchando a las estudiantes en murmullos primero y luego propiamente dicho, estos murmullos de las esquinas se convirtieron en un griterío. Se puede decir que ese murmullo griterío es lo que llama la atención de las académicas para ver qué está pasando ahí. Porque las estudiantes, cuando ellas se quejaban de diferentes formas de violencia en las universidades, o como yo digo, mostraban este malestar universitario, no las escuchaban, porque el estereotipo de mujeres quejosas es parte de la cultura que minimiza lo que les acontece a las mujeres. No escuchar a las estudiantes es una forma de menosprecio que se ha practicado en las instituciones de educación superior. Desde luego se pasa a la negación, aquí no ocurre nada, esa es una universidad de prestigio, al desprecio, a la amenaza y al castigo. ¿Por qué decimos esto? Porque las estudiantes en estos murmullos dependen de otras personas que las puedan escuchar. Las escuchan primero sus amigas, quienes están en lo próximo, sus compañeras de clase o de generación, tal vez alguna maestra, porque siempre hay maestras solidarias, y si ellas los suben a las redes, claro, las escuchan los usuarios de redes y medios de comunicación. Y aquí tenemos justamente la primera intervención. ¿Cuál es el sentido que se le da a este malestar de las mujeres en las universidades? ¿Quién construye este sentido? Tenemos, para empezar, dos grandes sentidos de la violencia. Uno, el que hacen las estudiantes, que es justamente van a englobar como violencia todo lo que les va a ocurrir, y el otro va a ser el sentido que le van a dar las autoridades. Estos dos sentidos de la violencia que ocurre en la universidad se va a poner en conflicto, se va a poner en tensión, porque realmente hay una competencia, hay una lucha por quién construye el sentido de las violencias en la universidad. Es cierto, también quienes estamos haciendo investigaciones de género, investigaciones feministas, las escuchamos y las arropamos en algunas acciones. Sin embargo, la escucha que puede producir cambios, sin duda alguna, es la escucha de las autoridades. Porque las autoridades son las que pueden incorporar soluciones válidas sobre estas situaciones del malestar universitario. Hemos visto hoy con el arribo de rectoras a las universidades, hemos visto que las rectoras también pueden dar testimonio de que ellas sufrieron violencias en el trabajo, violencias cuando fueron estudiantes y demás. Pero esto, lejos de quedarse en una mera anécdota, debe ser una manera de abrir el cuerpo, de abrir las reflexiones para entender que si ellas lo tuvieron, también los tienen las estudiantas de hoy. Por ejemplo, yo puedo mencionar que cuando yo estudié licenciatura, también vimos estos acosos de profesores a estudiantes, pero en la década de los 70 que yo estudié la licenciatura, carecíamos de la teoría que tenemos hoy, carecíamos de los discursos que tenemos hoy, carecíamos de los derechos humanos, carecíamos del discurso del feminismo, carecíamos de las redes sociales y solamente las estudiantes nos perturbábamos ante estos maestros acosadores y lo que hacíamos, como se hace hoy, nos uníamos entre nosotras, entrábamos juntas, salíamos juntas, tratábamos de que el maestro en cuestión no nos encontrara en una situación sola. Desde luego, las estudiantes que tenían mayor acoso en aquella época eran las estudiantes que tenían mayor vulnerabilidad. Y por ello quiero mencionar estudiantes que venían de pueblos, de ruralidades,
no justamente las estudiantes que éramos de aquí, de Tepic, o por ejemplo, obviamente yo venía de una familia donde tenía un tío abogado que tenía en ese momento una posición muy sólida, entonces obviamente yo no tuve acoso por los abogados que eran parte, digamos, de ese momento, los abogados famosos de ese momento, ¿verdad? Entonces, en estas universidades que estudiamos, el lugar donde fueron arrojadas las quejas de las estudiantes sobre las violencias se convirtió primero en un lugar desacreditado por las autoridades. Lo primero que decían era que en esta universidad no pasa eso, y porque era una universidad de prestigio, y claro, esa negación era parte de la supremacía masculina y de la autoridad universitaria. El malestar de las estudiantes, las quejas de las estudiantes, fue considerado un lugar problemático y las mismas estudiantes se consideraban problemáticas, conflictivas, casi histéricas, ¿verdad? Porque las quejas pueden volverse obviamente rutina. Tenemos además un imaginario sobre las quejosas. Fíjense, cuando alguien va a un juzgado a pedir que se concrete un derecho, en los expedientes se le cataloga como la quejosa o el quejoso. Entonces, somos los que nos quejamos, somos quienes nos quejamos, no quienes vamos en busca de la exigencia de un derecho. Ahí tendríamos también que cambiar los términos con que se nombra a quienes reclaman un derecho dentro de los expedientes. Entonces, obviamente, las estudiantes fueron denominadas como las quejosas. La estudiante que se queja del profesor acosador si solamente fue una broma o un piropo. La estudiante que se queja del compañero de clase abusador cuando así es ese compañero. Es decir, las mujeres teníamos que o tenemos que soportar estas masculinidades agresivas, estas masculinidades que no tienen otra manera de identificarse, sino es a partir de estar haciendo victimización, estar haciendo bromas de otras personas, ya sean mujeres u hombres, pero generalmente son mujeres. Ahora bien, cuando hablo de esto, no estoy hablando de todos los hombres, estoy hablando de algunos hombres que tienen esos comportamientos. Generalmente las masculinidades se van creando, van siendo identificadas a partir de esta agresión, pero quiero dejar claro que no estoy hablando de todos los hombres. Siempre hay estudiantes que están conformados de otra manera, estudiantes que pueden ser aliados de las mujeres, que pueden acompañarnos en estos procesos, etc. Pero ¿qué pasa cuando una simple estudiante se queja de un profesor acosador? Generalmente las autoridades la pasan por alto, pero resulta que ahora podemos documentar que ese profesor también acosó a otro estudiante de la generación pasada y de la otra y de la otra, porque esa queja se repite en una, en otra, en todas las instituciones. De tal manera que el ambiente se impregna de esas pequeñas quejas rutinarias de alumnos que van comentando los abusos en las aulas y en los laboratorios. Entonces, es claro que el estudiante tiene poco credibilidad respecto al prestigio de un profesor que tiene todos los méritos académicos, como un maestro que tiene, por ejemplo, una clase de ética, que habla de filosofía, del derecho o de bioética o de alguna cosa así, un profesor que está en el arte, en la cultura, ¿cómo puede tener esos comportamientos? Pues sí, resulta que algunos sí los tienen. El estudiante se da cuenta inmediatamente de cómo no la oyen, cómo la conversación de las autoridades continúa a pesar de lo que ha narrado. Lo que narró no ha cambiado el mundo. Pasan por alto su dicho y poco a poco la estudianta se va sumergiendo en el silencio. La palabra de las estudiantes entonces es poco valorado, basándose en la idea de que las mujeres carecen de voces legítimas porque siempre pueden perseguir otros intereses, siempre pueden mentir, como es una de las cuestiones que se nos ha dicho a las mujeres, como las mujeres mentimos permanentemente. Pero tenemos que decir que el correlato correspondiente con la queja es la escucha. ¿Quiénes escucharon a las estudiantes? Bueno, en primer lugar, las activistas y las colectivas feministas, quienes se convirtieron en las amplificadoras de las quejas de las múltiples estudiantes anónimas que en diversas instituciones contaban sus violencias sin que fueran oídas. Fueron efectivamente las colectivas, la organización de estas colectivas, quienes obligaron a las autoridades a ensayar una escucha diferente, porque ellas se posicionaron
en el espacio universitario como actoras sociales. Y aquí ya tenemos uno de los ejes del libro que estoy comentando. Este libro fue resultado de una investigación que hicimos, como dije, 10 instituciones de educación superior, desde Hermosillo, Sonora, hasta Yucatán. Entonces, las colegas que coordinaron este colectivo fueron la doctora Rosario Román Pérez del CIAD de Hermosillo, Sonora, la doctora Angélica Aremi Evangelista García del Centro de la Frontera Sur de Ecosur en San Cristóbal de las Casas, la doctora Leticia Paredes Guerrero en la Universidad Autónoma de Yucatán, la doctora Edith Mendieta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la doctora Beatriz Rodríguez Pérez en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la doctora Carla Caecral en la Universidad de Colima, la doctora Flor de María Gamboa Solís en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la doctora Ana Ivette Rodríguez Navarro en la Universidad de Sonora y la doctora Elvia Guadalupe González del Pliego en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También tuvimos una organización de un tema importante sobre masculinidades, cuyos responsables estuvieron en el doctor Abraham Mena Farrera del Ecosur. Estos trabajos de investigación que conforman este libro se llevaron a cabo durante el año 2021, 2022, 2023, cuando sale propiamente el libro. Quiero decir, para finalizar, que el libro es un libro electrónico. Ustedes lo pueden encontrar en la página de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde van a encontrar justamente lo que da cuenta cada una de esas instituciones de educación superior y que nos muestra cómo ocurre la violencia. Tratamos de indagar las causas de la violencia a través de un eje muy claro, que es el eje del poder, es el eje de la dominación, pero también queremos indagar en este libro, o quisimos indagar en este libro, y lo ponemos a la consideración de todos y todas, quién construye el sentido de la violencia. Porque realmente no se trata solamente de buscar causas, de buscar circunstancias, de buscar en dónde ocurre y los contextos, sino lo que tenemos que buscar, y es lo que tratamos de hacer en este libro, es justamente el sentido que se le da a las violencias y cómo a partir de ello se pueden generar políticas. Porque no basta con decir yo tuve violencia en la universidad, yo puedo constatar eso, sino ¿para qué sirve el testimonio que yo estoy dando? No sirve solamente para que se quede en la anécdota, tiene que servir para que hoy quien tiene espacios de poder o quien se agrupa como actor social pueda empujar a las universidades a fin de hacer otras políticas donde este malestar de las estudiantes no perdure. Recordemos, las mujeres acabamos de llegar a las universidades. No tenemos ni 50 años donde estamos en masa en las universidades. Empezamos a llegar en la década de los 70 y apenas ahora estamos siendo mayoría en las universidades. Llegamos a partir del derecho a la educación, pero hoy nos hemos convertido en un actor político, un actor social muy importante, donde reclamamos nuestros derechos. Y uno de estos derechos es que no tengamos este malestar educativo, las mujeres seamos vistas como sujetos de la educación y no seamos vistos como cuerpos que pueden ser apropiables, violables, molestados por las masculinidades que todavía hoy se permiten, estas masculinidades agresivas en las universidades. Todos y todas debemos preguntarnos cuál es la violencia que ejerzo y también preguntarnos cuál es la violencia que permito. Y pienso que esos ejercicios individuales pueden convertirse en voces comunes para poder desarticular las violencias que ocurren en las universidades. Es un tema muy importante y en esto nos estamos ocupando actualmente grupos de investigaciones a lo largo de toda la República, así que les invito a esta reflexión. Los espero en el próximo episodio.